Esta mañana queremos conocer el trabajo de esas empresas especialistas en limpiezas extremas, forenses y traumáticas. Ellos acuden donde muchas veces no quiere ir nadie. Miguel Sánchez, responsable de la empresa Limpiezas Extremas, buenos días. Hola, buenos días. Ofrecéis un servicio 24 horas y no solo en Extremadura. ¿Cómo definirías el trabajo que realiza tu empresa? Bueno, nosotros realizamos lo que son vaciados, limpiezas, desinfecciones y tratamientos de olores. Siempre son limpiezas puntuales, no seguimos manteniendo luego el sitio una vez realizado el trabajo y trabajamos en toda España, mayormente en Extremadura, Andalucía y Madrid. ¿Cuáles son los trabajos más habituales para los que os contratan? Nosotros somos especialistas en limpiezas por síndrome de Diógenes, incendios, fallecimientos, inundaciones. No realizamos otro tipo de servicio. ¿Y cuáles son los más complicados de estos que nos estás contando? Bueno, siempre los síndromes de Diógenes y los fallecimientos son los más complicados. Y para encontrar empleados para vuestra empresa, yo no sé si las personas que contratáis necesitan una formación específica, si os resulta difícil encontrar las personas que cumplan con todos los requisitos. Bueno, no tienen ninguna formación específica, solamente pues tener ganas de trabajar. Nosotros le damos la formación y bueno, ser mentalmente fuerte porque a veces ven cosas muy desagradables. Cuando dices que tienen que ser mentalmente fuertes, yo no sé si le ha pasado alguna vez que algún trabajador que haya acudido a alguno de esos lugares, estamos viendo imágenes que ustedes mismos suben a sus redes sociales, se han dado la vuelta y han dicho, es que no puedo entrar. Bueno, de por lo menos echar el día y tal y decir que ellos no querían volver, sí nos ha pasado. ¿Y es complicado encontrar personal? La verdad es que no, sí se nos ofrece mucha gente y hasta ahora, hombre, tampoco es que tengamos una plantilla muy extensa, tenemos 5 personas ahora mismo y bueno, en momentos puntuales hasta 10 y 12, pero no tenemos problemas. Miguel, ¿cómo surge la idea de montar esta empresa? Bueno, vimos el nicho de mercado que parece que no lo hacía nadie y empezamos a indagar, a ver y vimos que hacía falta que alguien lo hiciera y ya está. En el caso de un síndrome de Diógenes, que apuntabas que era uno de los servicios que realizáis, ¿quién les avisa para realizarlo? ¿Cómo suele ser el trabajo que tienen que realizar en la casa normalmente? Bueno, es uno de los servicios que más realizamos. El año pasado hicimos más de 100 servicios, el 60% eran síndromes de Diógenes y bueno, gente particulares, familiares de las personas con los problemas y bueno, a veces también ayuntamientos y servicios sociales. Miguel, como comentabas, que es uno de vuestros servicios más habituales, hablas de casi el 60%, vamos a hablar del trabajo de la limpieza, pero también del trabajo que se realiza con una persona que sufre ese síndrome de Diógenes. Queremos conocer qué es, cuando se empieza a considerar que es una patología, quiénes lo sufren. Y están viéndola en pantalla, ella es Irene Fernández Pinto, es psicóloga especializada en evaluación e intervención psicológica. Muy buenos días, Irene. Buenos días. ¿Cómo podríamos definir el síndrome de Diógenes? Pues se caracteriza fundamentalmente por ser un patrón de abandono extremo del autocuidado. Me refiero a cuestiones básicas como la higiene, la alimentación o la salud, que son esenciales, y son personas que generalmente se aíslan en su domicilio y empiezan a acumular basura u objetos. ¿Existe algún tipo de perfil común entre las personas que lo sufren? Sí, fundamentalmente o lo más habitual es que sean personas mayores, por encima de los 65 o 70 años. No necesariamente se puede dar en otros perfiles, pero esto es lo más habitual. Y además personas solitarias o que están un tanto aisladas o con poca integración social, digamos. ¿Existe algún tipo de señal de alarma ante esta patología? Pues a veces con los problemas psicológicos pensamos que, no sé, como que es una patología oculta o que está durmiente esperando como a activarse, ¿no? Pero realmente son como patrones de comportamiento que van evolucionando de manera gradual, más rápido o más lento, ¿no? Pero como que va poco a poco. Entonces, sobre todo es ver esos comportamientos que decíamos, pues de falta de autocuidado, pues que la persona deje de, bueno, empiece a desarrollar pues malos hábitos o a dejarse mucho o pues que empiece a acumularse cosas a unos niveles que empiezan a
pues, a provocar problemas de higiene o a interferir en la vida cotidiana de la persona. Es decir, cómo poco a poco eso empieza a configurarse como un problema, ¿no? Es decir, señalabas esa falta de higiene o de cuidado, se agravaría, ¿no? Quien padece esta patología se va agravando, ¿no? Ese aislamiento, esa falta de cuidado personal. Sí, o sea, simplemente van confluyendo factores que van haciendo que algo que en un momento dado pueda ser algo, bueno, pues puntual, pues se vaya configurando como un patrón de comportamiento estable en esa persona, ¿no? ¿Cuáles son las causas más habituales? Pues más que hablar de causas, yo hablaría de una confluencia de factores que se van juntando los unos a los otros para, de alguna forma, alimentarse o potenciarse. Entonces, por un lado, hay factores más de personalidad, o sea, personas que tengan tendencia a ser más introvertidas o más obstinadas, más cabezotas, más desconfiadas, pueden tener más predisposición a que suceda esto, pero más que algo propio de una persona, personas con esas características no tienen por qué llegar a desarrollar ningún problema, es algo que sea en un contexto social o estructural, ¿no? Entonces hablamos pues, de personas que viven en soledad, que tienen un contexto social pues, poco integrador, a lo mejor que tienen poca relación con familiares, personas que puedan tener problemas económicos, también pues, transiciones como la jubilación, que suponen como una pérdida de estatus social o de desconectarte con cosas que antes eran valiosas para ti, estar viviendo un duelo, el fallecimiento de tu pareja o de un ser querido. Bueno, pues esas cosas, cuando se combinan varios factores de la manera adecuada, entre comillas, es cuando puede aparecer el síndrome de Diógenes. Que no entiende de clase social. La verdad es que sí que entiende un poco de clase social, o sea, es más probable que se produzca, o un factor predisponente es precisamente un menor estatus socioeconómico, porque de hecho esta acumulación de objetos o de basuras, en algunos casos, en otros no, pero tiene como origen una preocupación que puede ser desproporcionada o no estar ajustada a la realidad, pero una preocupación por no tener dinero, no tener capacidad de subsistencia. Entonces entra como un miedo a desprenderse de objetos y quedarme sin algo que pueda necesitar más adelante, ¿no? Entonces no necesariamente está vinculado al estatus, pero desde luego un bajo estatus económico favorece. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir pues atajando estos factores predisponentes. Yo creo que sobre todo donde hay que poner el foco, como se estaba hablando antes, es en la crisis de soledad de las personas mayores que se está viviendo, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de prevenir es asegurarnos de que todas las personas pues estén integradas, conectadas, pues no aparcadas o no dejadas de lado, ¿no? Como muchas veces pues se ve personas que no tienen familiares que las visiten o que se sienten como un estorbo. Eso es lo que tenemos que evitar, que las personas lleguen a esos niveles de aislamiento, de desconexión o de sensación de haber dejado de ser valiosas y estar aparcadas, digamos. ¿Existen distintos niveles, distintos tipos de síndrome de Diógenes? Pues yo creo que más que de tipos hay que ver a la persona en su vida, ¿no? Cada persona es un mundo, aunque parezca un cliché, pero esto es bastante real. Entonces, para entender realmente lo que está pasando, tenemos que entender la historia de vida de esa persona y sus circunstancias. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue con ellos, Irene? ¿Se ha ido Irene? Me dicen mis compañeros. Parece que hemos perdido la llamada. La hemos perdido, ¿no? Pues nos queda una pregunta, pero bueno, ya me despido. Irene Fernández, psicóloga, te agradezco que nos hayas atendido y les pido disculpas a ustedes por este problema que hemos tenido. Vamos a continuar. Vuelvo a saludar a Miguel. Miguel, desde Montijo. ¿Quién os suelen avisar para realizar una limpieza en una vivienda? Te lo preguntaba antes, una persona con síndrome de Diógenes. Entonces es más habitual que sean a lo mejor los propios servicios sociales, a lo mejor ante una denuncia de algún vecino. Sí, normalmente a nosotros nos llega a través de la familia, pero bueno, hay veces que también los servicios sociales pues intentan ayudar o mediar para que sea más fácil al cliente, porque se encuentra en una situación que bueno, muchas veces las familias no saben que se van a encontrar eso tal y no saben qué hacer o a quién acudir. Miguel, no sé si tienes algún tipo de cifra de los kilos que habéis podido sacar de una casa de una persona que sufre ese síndrome de Diógenes y cuánto tiempo os ha costado limpiarla. Pues no tenemos exacto, pero hasta casi 300 metros cúbicos de basura de una sola vivienda.
Madre mía. Hoy también nos preguntamos qué peligros entraña esa acumulación de basura en casa. Para resolver esa pregunta nos vamos a marchar hasta el Parque de Bomberos de Don Benito Villanueva con nuestra compañera María Fortuna. Sí, buenos días de nuevo y precisamente como anunciábamos, para conocer los peligros que entraña vivir rodeados de basura, contamos con un experto en la materia. Él es Manuel Pérez, jefe del Parque de Bomberos Don Benito Villanueva. Buenos días, Manuel, gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué peligros entraña vivir rodeados de basura? Bueno, pues el vivir con acumulación de basura, ¿no? Pues lo que implica un riesgo muy elevado de incendio, además de los problemas de salud que puede generar a los residentes y a los vecinos en general, ¿no? Un problema de salud pública importante. ¿Cuál es el peor caso que habéis encontrado como bomberos? Bueno, el peor no sabría decirte, lo que sí, este tipo de incendios son muy fatigosos, muy laboriosos a la hora de trabajar la extinción, debido a eso, a que hay que mover mucha basura, muchos enseres y, bueno, a veces son toneladas de basura lo que hay que movilizar y a la vez que van moviendo, extinguiendo, para que ten en cuenta que ese tipo de materiales normalmente están muy apilados, entonces hay que moverlo y a la vez extinguiendo y muy laborioso. Además, hablábamos de riesgos en la casa que tenía acumulación de basura, pero también para los vecinos, ¿no?, de las casas colindantes, ¿entraña un riesgo? Sí, totalmente. Como le he comentado, es un riesgo importante de seguridad, de salud pública y principalmente un riesgo muy elevado de que se produzca un incendio muy importante que puede provocar daño en la vivienda en sí y en las viviendas colindantes, claro, de los vecinos. Sí, porque precisamente esta acumulación puede hacer que el fuego arrase con todo. Sí, totalmente, lo que estoy comentando. Son incendios que se propagan muy rápido debido a la gran cantidad de combustible que hay en la vivienda y que no hay forma de contenerlo ni de sectorizarlo porque las puertas y las ventanas están colapsadas debido a esa acumulación de basura. ¿Y solo actuáis en caso de incendio o también hacéis algún trabajo preventivo si se conoce la existencia de material inflamable en una vivienda o en un local? Bueno, desde el consorcio, como vosotros sabéis, trabajamos mucho en lo que es la prevención de incendios a través de los medios de comunicación, siempre estamos lanzando mensajes de prevención de incendios y demás, pero nosotros no podemos acceder a la vivienda, salvo en caso de emergencia. Sí que es verdad que se nos dan casos, por ejemplo, somos movilizados para asistencias técnicas en colaboración, por ejemplo, con sanitarios para atender una emergencia sanitaria y si nosotros detectamos en ese caso, cuando entramos a la vivienda, que hay una cierta acumulación de basura o que puede haber un síndrome de este tipo que estamos tratando, pues lo reflejamos en las partes de intervención y damos conocimiento a las autoridades competentes para que se tomen medidas, claro. Y ya por último, ¿cuál es el material más inflamable que podemos acumular en una vivienda? Bueno, te puedes encontrar de todo, pero de los que más problemas nos dan o de los que más riesgo puede producir en caso de incendio, pues son los botellones o botellines de gases, como el butano, el propano, el líquido muy inflamable como la gasolina, que se encuentran en las viviendas y sí que es verdad que pueden suponer un riesgo muy importante en caso de producirse un incendio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Tomamos nota de esos consejos y sobre todo para la prevención de posibles incendios. Muy bien. Miguel, ¿han notado una mayor necesidad de trabajos como el suyo? ¿Requieren más vuestros servicios en los últimos años aquí en la región? Bueno, poco a poco se van haciendo bastantes más cosas. Aquí en Extremadura parece que cuesta más entrar, por ejemplo, cuando hacemos limpiezas por fallecimiento, aquí acostumbran los vecinos, amigos, sin embargo en Madrid nada, directamente te llaman y tal, pero bueno, sí vamos notando que cada vez nos llaman más de aquí de Extremadura. Miguel, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Extremadura. Gracias a vosotros, buen día. Buen día. Nosotros nos